Hoy en 678, Capriles decepcionó a Wiener. No es más que un populista de los que detesta Vargas Llosa. Hay muchas posibilidades de que Chávez sea derrotado. Ha sido una cosa muy importante que la oposición, que estaba muy dividida, se haya unido detrás de Capriles. Comunicado de la Gobernación de Miranda. Aclaremos que es el estado donde gobierna Capriles. Circular. Se le notifica a todos los empleados, colaboradores y personal de las empresas que prestan servicio en la gobernación que el día de mañana no será día laborable para brindar apoyo al candidato del cambio, Enrique Capriles Radonsky. Deben asistir obligatoriamente a sus respectivos puntos de encuentro y firmar las listas de asistencia. Recuerda, apoyarlo es tu deber. Evita ser amonestado. Si un país elige el populismo, sabe exactamente a dónde conduce el populismo. En América Latina, ¿cómo no lo vamos a saber? Recuerda, apoyarlo es tu deber. Evita ser amonestado. El otro Vargas Llosa abucheado por elogiar a Margaret Thatcher. Diarioregistrado.com. El hijo de Vargas Llosa fue abucheado por defender a Thatcher. En un acto para homenajear a su padre, Álvaro Vargas Llosa dijo que Margaret Thatcher fue una defensora de la libertad. La declaración produjo abucheos en el público hacia una justicia legítima. Del lado de la oposición, ¿no hay una actitud a veces un tanto cerrada? ¿La comisión va a permitir alguna modificación? No va a permitir ninguna modificación, simplemente vamos a convalidar un proyecto del Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. De imposibilidad de tocar una sola coma a los proyectos enviados. ¿Van a aceptar algún tipo de modificación que impulse la oposición? Siempre hay la posibilidad de incorporar alguna corrección en el trabajo de la comisión. En general la oposición ha tenido una postura siempre de rechazo, aún cuando no conocía los textos ni los contenidos de los proyectos. Twitter de Federico Pinedo del PRO. No vamos a estar en el acto de la Casa de Gobierno. No sabemos de qué se trata el proyecto. Presumimos que va para ponerle límite a la justicia. La oposición ha tenido una postura siempre de rechazo, aún cuando no conocía los textos ni los contenidos de los proyectos. La agresión de una patota de la UOCRA a voluntarios. El hijo del Pata Medina detenido. 4 detenidos después de la agresión de la UOCRA a militantes de la Cámpora. Una de las personas detenidas es el hijo del Pata Medina. Estamos hablando de Agustín Medina. Una muestra de intolerancia. El tema es que queremos debatir hoy si realmente hay una guerra política por las inundaciones. El especialista en este tipo de cosas es Ignacio Zuleta. Él, como analista político, es probablemente uno de los más útiles. Históricamente Lomas de Zamora se inundaba. Como el gobierno nacional hizo 2 obras, Lomas no se inundó. Por primera vez, luego de una lluvia sin precedentes. Pero la gente no va a discutirlo bueno, va a discutirlo malo. No, yo lo que te pido es que nos escuchemos primero. Porque si no nos escuchamos, no, estás todo el día en la televisión, te escuchan todos los días. Te agradezco mucho. Lo que te pido ahora, no hay programa en el que no por lo menos deja que me escuche la gente. Te escucha la gente, si no, no te llamaría. Entonces, vos sos una estrella de la televisión. Deja hablar, lo que te pido es que me dejes hablar. Te estoy dejando hablar. Bueno. Cállate un poquito la boca y deja hablar. No me digas calle la boca porque yo te surto, No me digas calle la boca porque yo te surto, Ignacio Zuleta. Él, como analista político, es probablemente uno de los más útiles. No me digas calle la boca porque yo te surto, No me digas cállate la boca. Bueno. ¿Me dejás hablar? Sos el Cuervo Navarro. Primera vez que tengo la posibilidad de charlar con él. No sabía que era un surtidor, pero bueno. Yo veo 678, cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Otro día de esplendorosas noticias. 1. Nafta congelada por 6 meses. La historia del día tiene que ver con que no aumentarán las naftas desde mañana y por 6 meses. Congelamiento del precio de nafta. 2. La tanqueta es material de consulta en universidades. Pero los hegemónicos quieren exclusividad. Por eso son hegemónicos. Denuncia en Córdoba. Presión ideológica a estudiantes de periodismo. Un grupo de ingresantes a la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba denunció que profesores de la Escuela de Ciencias de la Información nos quieren convencer para que veamos 678. Y aquí está la noticia que me sacudió, profesores diciendo, bueno, tienen que ver 678 porque yo les voy a preguntar sobre el programa, el que no lo ve, problema suyo. Qué vergüenza.
en Córdoba están obligando en la universidad a mirar 678, pero la sensación que me da es que el que no ve 678 no aprueba, y ahí ya no hay libertad de cátedra, ahí hay fascismo. Comunicado de la Escuela de Ciencias de la Información. Cabe destacar la nota titulada Presión ideológica a estudiantes de periodismo, publicada en el diario Clarín con fecha 9 de abril de 2013. Carece de los principios fundamentales de práctica periodística al no citar personas, datos contextuales, lugar y día del supuesto hecho acontecido. Enamora 678, tu sintonía fina de amor. Tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly. This is the one I like. Aquí estamos, una vez más, sacudiendo a Leuco, pobre. Bueno, le pedimos disculpas si se siente sacudido por este programa. Y bueno, no sé, seremos observados como estudiados por los muchachos de las universidades. Muy estudiados. Muy estudiados. Yo le quiero agradecer al señor Barone, que se ha venido hoy para acá, que yo hace como un mes que no lo veo por estas alternancias crueles a las que nos impone la producción y que no me tocó por como un mes. Bueno, en estos días hemos recaudado afectos y hoy lo vamos a demostrar. En las disidencias. Ya ni te reconocía, Barone. Bueno, hoy nos visita Julián Álvarez, el hombre titular de la Secretaría de Justicia de la Nación. Tiene una maestría en Filosofía del Derecho, especialista en Derecho de Daños, que yo no sé ni qué es, consejero titular del Consejo Consultivo del Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA, y otras muchas cosas. Bueno, militante. Has estado y militante. Además tenés primero. Cuando te asomás de los libros así, militás. Bueno, y según me dijeron es el secretario de Estado más joven del mundo, prácticamente. No, bueno. Con sus 17 años. No es poco. Les quiero recordar que a pesar de que hay otros twitters que dicen el 678 oficial, 678 el más pulenta, qué sé yo, el verdadero es el @678 el programa. Así pueden escribir y mandar sus tweets y nada más. Ahí está. Seguimos en Twitter, @678 el programa. Vamos al primer informe que es hacia dónde va la justicia, hacia una justicia legítima. Lo vemos y lo comentamos. Hacia una justicia legítima. El camino hacia una justicia más legítima parece indetenible y los que quieren perpetuar el imperio de las cautelares ya no saben a qué recurrir. Basándose en descontextualizar a Aníbal, ahora tratan de instalar que el proyecto se votará sin debate cuando el oficialismo había anunciado lo contrario. Diario Clarín. Apuran la reforma de la justicia y no aceptarán cambios. El senador Aníbal Fernández argumentó que todo ya viene discutido y preparado. Así, la democratización de la justicia tendría un debate solo formal en el Congreso. La verdad es que no se tiene mucho sentido lo que se dice, porque han agarrado de un hecho, de una expresión que fue absolutamente tergiversada por Clarín. Yo decía, nadie puede ser tan negado que habiendo algún error subsanable que no se lo lleve a la práctica. Bueno, eso es lo que yo dije y lo que Clarín omitió, hasta el cable de DIN. Cable de la agencia DIN del grupo Clarín. El ex jefe de gabinete adujo: lo hemos chequeado todo y ha pasado por varios estamentos, por lo que uno puede estar tranquilo de que no debiera haber ningún tipo de complicaciones. Ya viene discutido y preparado. No obstante, reconoció: tampoco uno tiene que ser un negado para que, habiendo un error subsanable, no llevarlo a la práctica.
Nadie puede ser tan negado que habiendo un error no lo quiera subsanar, la verdad es eso. Entonces pareciera ser que ese punto le sirvió bárbaro, todos aquellos que son mandantes de Mañeto le dio la orden y fueron a cumplir con lo que le dijeron, diciendo que, bueno, no estaban dadas las condiciones, no se quería debatir ni cosa por el estilo. ¿La comisión va a permitir alguna modificación? No va a permitir ninguna modificación, simplemente va muy a convalidar un proyecto del Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. De imposibilidad de tocar una sola coma a los proyectos enviados. ¿Van a aceptar algún tipo de modificación que impulse la oposición? Siempre hay la posibilidad de incorporar alguna corrección en el trabajo de la comisión. En general la oposición ha tenido una postura siempre de rechazo, aún cuando no conocía los textos ni los contenidos de los proyectos. Twitter de Federico Pinedo del PRO. No vamos a estar en el acto de la Casa de Gobierno. No sabemos de qué se trata el proyecto. Presumimos que va para ponerle límite a la justicia. La oposición ha tenido una postura siempre de rechazo, aún cuando no conocía los textos ni los contenidos de los proyectos. Sería bueno saber por qué la oposición está en contra, con argumentos, y no solamente porque es el gobierno el que tiene la iniciativa. La última de los muchachos fue aparentar que el Papa no deja de pensar en Lorenzetti, cuando la realidad es que amablemente respondió a un pedido del presidente de la Corte. Diario Clarín. Elogio del Papa por carta. El Papa Francisco le prometió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que le hablará a Dios sobre él y del importante quehacer que desempeña. Diario Página 12. Plegaria por Lorenzetti. Tal y como me solicita en su amable carta. Cuente con mi plegaria. A Dios le hablaré de usted y del importante quehacer que desempeña. Dice la carta que Jorge Bergoglio le mandó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, contestando su saludo por su asunción como Papa. Como se ve, no hubo iniciativa papal, sino cortés respuesta a una súplica del juez. Y Clarín y Lorenzetti recién comunicaron un mensaje con fecha 5 de abril, después del anuncio de Cristina, simulando solidaridad de Francisco ante los supuestos ataques K. Diario Página 12. El mensaje, que está fechado el 23 de marzo y fue remitido por el nuncio apostólico Emil Polgerich a Lorenzetti el 5 de abril. Fue difundido ayer, luego de que la presidenta anunciara el envío al Congreso de los proyectos para reformar el sistema judicial. El fiscal Félix Kraus aleccionó al extorsionador de zapaterías y restaurantes marplatenses que, abombado, optó por el insulto y la descalificación. Félix Kraus está a favor de la reforma judicial, pero nos da la sensación de que esto es muy parecido a la ley de medios, pero que en el fondo esto tiene que ver con un intento del poder político de dominar el poder judicial. La lectura que hacen aquellos que sostienen que el estamento de los jueces solo puede ser elegido por los jueces, olvidan que también hay algunas instituciones de la República, como los senadores, que no representan al pueblo sino a las provincias y son elegidas por el pueblo. Digamos, todo lo que sea proactivo respecto de la soberanía popular es bueno. Pensemos seriamente que la raíz de todo nuestro sistema constitucional le da el juzgamiento a legos, a personas elegidas al azar entre el pueblo. Nadie con respaldo de un juez. ¿Cómo? Con la presencia de un juez. Está bien, existe el juicio por jurado, pero que no decide la inocencia o la culpabilidad de nadie. No, pero con la presencia de un juez, si el juzgado mete la gamba, el juez no lo va a dejar. O sea, si el juzgado con argumentos que son delirantes decide cualquier cosa, el juez va a tratar de que la decisión no sea esa. Digamos, para eso está. No está para eso. Y en absoluto puede hacer eso en el sistema de jurados. Bueno, realmente lo desconocía. Kraus, gracias por la comunicación, gracias por prestarte a la charla, estuvo muy interesante la discusión. Qué distinto que es hablar con alguien inteligente a hablar con el Cuervo Larroque, por ejemplo. Yo pensaba, ¿cómo sería esta discusión con el Cuervo Larroque? No te cortes. Me diría, ¿qué? ¿Te jode la justicia? ¿Te jode? ¿Querés que me devuelva la remera? Bueno, a ver, Álvarez, ¿cómo es el asunto? Sí. No se va a poder modificar nada, esto va dentro de un camión. No, la verdad es que contestarle a la nata, a alguien que no dijo nada, es absurdo. Sí me interesaría destacar esto del debate, ¿no? Dicen que no hay debate. Yo me acuerdo hace muy poco, 9 de diciembre del año pasado, la Plaza de Mayo colmada y la presidenta anunciando que
vamos a democratizar la justicia, ¿no? Digo, interpelando a toda la sociedad a discutir constantemente. Se abrieron plenarios de debate, vimos el acto en la Biblioteca Nacional, la discusión de esta agrupación de jueces por una justicia legítima, abogados, en todos los foros de tribunales discutiendo. Y esto no se reduce solamente a este debate. El debate en esta década ganada, 2003-2013, con relación a la justicia, empezó cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros, ¿no? Eso significa democratizar la justicia, ese valor simbólico, lo que significa interpelar a nuestra sociedad, que todos los funcionarios del Estado tienen que tener como premisa los derechos humanos. Esa creo que es la primer medida de democratización de la justicia. Y ahora estamos dando una discusión fenomenal. Para poner en blanco sobre negro, estamos discutiendo uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Estamos discutiendo y pidiéndole, interpelando a ese poder para que esté de cara a la sociedad y no de espalda a la sociedad. Y en ese sentido estamos planteando cuestiones que son de sentido común, pero son muy importantes también que sucedan. ¿Cómo qué? Y es muy importante que todos los magistrados presenten sus declaraciones juradas. Es muy importante... ¿No presentan ahora declaraciones juradas? No presentan. El presenta es el Poder Ejecutivo en la Oficina Anticorrupción, son públicas las declaraciones juradas. Estamos pidiendo que eso suceda para todos los poderes del Estado, incluso para el Poder Judicial. Ajá. El ingreso democrático al Poder Judicial. Hoy, para entrar al Poder Judicial, tenés que tener algún contacto. Que te conozca a alguien, que te diga acá hay un hueco. Ahora nosotros estamos pidiéndole al Congreso de la Nación que sancione una ley para que se haga un examen, se haga una lista, que se vea cuáles son las vacantes existentes y que a través de esas vacantes existentes y la lista de las personas que aprobaron se haga un sorteo todos los años para que todo el mundo que aprobó ese examen puede ingresar según el sistema de sorteo que va a ser por Lotería Nacional, como se hace con Procrear, por ejemplo. Sí. Un curso, aprueban el curso y puede entrar cualquiera. Entonces, esto rompe con el corporativismo. Y es la medida de participación popular en el organismo de selección y remoción de jueces. Hay un organismo que es importante ponerlo en debate. Es lo que estamos haciendo. Digo, este gobierno... Muchos a veces dicen que algunos dicen que es un gobierno conflictivo. Este gobierno pone los conflictos sobre la mesa y da la discusión. Hace que la sociedad toda dé la discusión. Estos proyectos son producto de esa discusión. La verdad que es una pena que hoy el radicalismo y la oposición no haya venido al Congreso a dar la discusión. Vinieron algunos senadores que hicieron algunos planteos interesantes, que son con reformas. Hoy se hicieron modificaciones, mañana vamos a ir... Sí, hoy se hicieron modificaciones por planteos que hicieron los propios senadores. Mañana vamos a discutir el proyecto de medidas cautelares. Hoy se discutió el proyecto de la creación de nuevos tribunales, la Cámara de Casación y la participación democrática del Consejo de la Magistratura de la Nación. Decías, perdón, que va a haber participación popular. ¿De qué manera? El pueblo argentino va a votar a través de la ley PASO, como vota a los representantes del Poder Legislativo y a los representantes del Poder Ejecutivo, va a votar a los representantes del Poder Judicial, que se encargan, que es el órgano político que se encarga la selección y remoción de jueces, va a votar a sus candidatos, los va a conocer, va a saber qué piensan. Esto es poner a la institución de cara a la sociedad. Estamos pidiendo, la presidenta en el anuncio dijo algo muy importante, que es las decisiones desde el 2013 en adelante se toman en la Casa Rosada. Y si nosotros vemos la Casa Rosada, vemos reivindicada esa Casa Rosada, vemos reivindicado el Poder Ejecutivo. Es hermosa la Casa Rosada, toda iluminada. Nosotros no queremos más un Palacio de Justicia gris, no queremos más un Palacio de Justicia oscuro, no queremos más un Palacio de Justicia corporativo. Por eso, una de las reformas es que el Consejo de la Magistratura no sea solo de los abogados, porque si no se esconden en ese lenguaje técnico que nadie lo entiende. Ustedes se dan cuenta que es difícil explicar lo que significa la democratización de la justicia. Y estamos haciendo la mayor discusión que se dio en la historia de nuestro país. Estamos modificando el Código Civil y Comercial, que rige las relaciones privadas de todos los hombres. Estamos modificando el Código Penal, que rige las acciones punitivas del Estado en relación a los hombres cuando un hombre comete el delito. Estamos modificando... Y mujeres también cometen delitos. Sí. Estamos modificando la forma de ingreso al Poder Judicial. Estamos modificando el organismo de selección. Esto de que sea interdisciplinario es fundamental, que no solamente sea un consejo de la magistratura de los abogados. Van a poder participar ahora
para, a través de lo que dice el artículo 114 de la Constitución, científicos o académicos de diversas disciplinas. Es fundamental resolver un conflicto jurídico desde perspectivas interdisciplinarias. ¿Me explicás para qué sirve el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un órgano que es una mesa con un sistema de votación donde se selecciona a través de examen, técnicos, prueba de antecedentes y de oposición, quiénes son las personas idóneas para ocupar el cargo de magistrado. Ajá. Eso hace el Consejo de la Magistratura. Y hoy solamente hay abogados ahí adentro. Nosotros estamos solicitando al Congreso que sancione una ley para que incorpore a antropólogos, para que incorpore a politólogos, sociólogos, psicólogos, economistas. Un conflicto jurídico es un conflicto social, es un conflicto entre personas. Y ese conflicto se soluciona, estamos en el siglo XXI. No queremos más un sistema decimonónico. El sistema judicial argentino tiene 150 años. Queremos un sistema judicial, y un sistema de 150 años, un sistema obsoleto, es un sistema que permite los intereses de grupos reducidos. Nosotros no queremos que el sistema, que uno de los poderes de Estado permita la protección de intereses de grupos reducidos. Yo creo que se está dando un debate que se viene profundizando y tiene una coherencia histórica. Yo decía cuando Néstor bajó los cuadros, ¿no? En nuestro país, Néstor y Cristina reconstruyeron, es muy difícil, fue muy fácil para los militares destruir la Argentina, ¿no? Con el terrorismo de Estado, 30.000 desaparecidos, el neoliberalismo. Es muy difícil construirla. Empezás en esa casa que es la construcción de un país, en ese país que es una casa, construís el piso, no le des más al Fondo Monetario Internacional, no tenés más desempleo, pones premisa a los derechos humanos y vas dando las discusiones. Si nosotros vemos el sentido histórico, cómo se viene dando, bueno, estábamos discutiendo los intereses económicos y concentrados, discutimos el campo. ¿Quiénes defendían el campo? Los medios de comunicación. Discutimos la democratización de los medios de comunicación. ¿Quiénes defendieron a los medios de comunicación? ¿Qué se vio el año pasado, un día antes del 7 de diciembre, de más diversidad y más democracia? Cómo la corporación judicial protegía a esos medios de comunicación concentrados. Y ahora estamos discutiendo el fondo del asunto, un fondo central que va a servir para constituir un país para los próximos 100 años. Nosotros no estamos... Hay que comprender esto en sentido histórico. Los argentinos no estamos dando una discusión coyuntural. La generación del Bicentenario, que no somos solamente los jóvenes, son todos los argentinos vivos en nuestra historia. Tenemos la generación de 1810, la generación del 37, la generación del 80. La generación del Bicentenario está construyendo un país para los próximos 100 años. Estas reformas jurídicas van a configurar el sistema jurídico para los próximos 100 años. Tenemos que tener un sistema jurídico del siglo XXI, no un sistema jurídico del siglo XIX. Moca. Sí, a mí me parece interesante una crítica que suele hacerse a este gobierno es que va resolviendo los problemas, que no tiene una cartilla general para tomar decisiones políticas, sino que los va resolviendo al calor de las necesidades pragmáticas. Y a mí me parece que eso es lo mejor que tiene este gobierno. La hoja de ruta la abrió Néstor Kirchner cuando dijo que no había llegado a la Casa Rosada para dejar los ideales y las convicciones en la... Todo lo que se fue oponiendo al efectivo gobierno de quien gana las elecciones, de quien construye mayorías, de quien desarrolla una labor de construcción en el pueblo, todo lo que fue siendo obstáculo concreto, y recién Julián hacía una enumeración de esto, se lo enfrenta con democracia y se lo enfrenta con debate. La palabra debate está siendo manipulada de modo muy avieso, porque ¿qué es lo que entienden algunos sectores por debate? Algunos sectores entienden por debate consultar al establishment, consultar en cada caso a la corporación correspondiente y a los poderosos de turno. Es decir, que era la ley de medios fue la que históricamente, yo no sé si en algún país alguna ley se discutió tanto, con tanta gente participando, tan desplegado en el país. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién no participó en el debate? Porque obviamente no quiso participar en el debate. Las empresas involucradas en la desmonopolización, las empresas a las que no le convenía la desmonopolización. Ahora se dice debate, ¿a quién hay que invitar para que les guste? A los que elaboran documentos de apoyo a las cautelares
que traban la aplicación de la ley de medios. Nosotros, el tema de las cautelares en este programa se ha discutido muchas veces. El año pasado tuvimos conversaciones muy interesantes, porque uno va viendo cómo medidas que tienen que ver con una estrategia y con un programa político y que son aprobadas por las mayorías constitucionalmente previstas, se traban en las cautelares. Entonces es una máquina de frenar un procedimiento a través del cual el establishment frena los procesos de transformación. Entonces me parece que ir en esa dirección es una dirección muy correcta. Sí, y bueno, lo decía la presidenta, ¿no? En un tuit, me acuerdo, que decía, si va un particular a presentar una cautelar, tarda años. Cuando va una corporación, un grupo concentrado de poder, sale inmediatamente. Digo, creo que en el fondo la discusión es la misma, es si queremos instituciones de espalda a la sociedad, instituciones oscuras, instituciones dando discusiones concentradas, o queremos instituciones de cara a la sociedad. Digo, se ve en cada uno de los análisis. Digo, esta presidenta está dando la reforma más grande que se dio en la justicia en los últimos 200 años. Digo, es una reforma histórica. Interpeló a toda la justicia, a todos los abogados y a todos los jueces a una discusión muy profunda, y los resultados de esta discusión son los que están en los proyectos de ley. No son ideas mágicas. Digo, si hay algo que caracteriza a este gobierno no es la individualidad, no es la iluminación de algún individuo, alguna idea al estilo consenso de Washington, alguna receta. Es la interpelación a una sociedad para que, producto de su propia naturaleza y de propia experiencia social, construya un poder que se le identifique, un poder que resuelva sus problemas. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Cómo construir un poder judicial que resuelva los problemas de los ciudadanos? Sandra. Sí, yo primero quería recordar, ¿no?, que ya hace mucho tiempo que en la calle, en las marchas, en muchas marchas, uno de los gritos más frecuentes que más hemos escuchado y que se dirigen muchas veces hacia el poder político es justicia. Entonces ese reclamo, el poder político tiene la obligación de recogerlo. Y por otro lado, asociaba lo que decías del modelo, porque del modelo hacia adelante, del modelo hacia las próximas décadas y hacia las próximas generaciones, porque a mí me impresionó mucho esto. Yo no tengo ningún contacto con abogados, no tengo abogados cerca, y él, bueno, no sé si es mejor, pero el dato de que el Poder Judicial es un lugar cerrado donde no se entra si no es por algún contacto familiar o de amistad, a mí me impresionó a la luz del fenómeno, por ejemplo, que es maravilloso, de todas las nuevas universidades que hay, por ejemplo en el conurbano, que es una primera generación de universitarios, seguramente de ahí saldrá una primera generación de abogados, y tal como están las cosas, esos nuevos abogados tendrían vedado completamente el acceso al Poder Judicial. Una de las discusiones de fondos centrales es cómo hacemos para abrir el círculo de legitimidad que crearon, no cerrado. Esto es, como en la medida de la Cámara en lo Clarín y la Rural, se ve claramente, como dice el juez que había viajado pagado por Clarín a Miami, dice, me paro ante mis pares y ellos me dicen que soy moralmente apto para sentenciar, y vos también lo sos, y viene el otro y dice, como vos me decís que yo soy moralmente apto, es verdad, lo soy. Y viene el otro y se van generando su fantasma doctor. Pero están las propias sentencias, hasta después estamos todos integrados. Estamos horas antes del 7 de diciembre, ¿no? Miren el autoritarismo de estos jueces, ¿no? Una ley votada, una ley discutida en todas las provincias, en todo el país, por todos los argentinos, y estos jueces se pararon y se fueron legitimando. Eso es lo que sucede. Llegan a docentes de la universidad por círculo de legitimidad que van pasando, porque son docentes, publican artículos de doctrina, porque son artículos de doctrina y son docentes, después son magistrados, y así se van generando y se van cerrando. Nosotros lo que pedimos, digo, una de las cuestiones centrales, y en el Ministerio de Justicia estamos trabajando mucho en esto, generando una nueva editorial, es federalizar, hacer que el abogado de la selva chaco-formoseña tiene discusiones de la selva chaco-formoseña, no tiene discusiones de la ciudad de Buenos Aires. Digo, las ideas que surgen de la ciudad de Buenos Aires no son las ideas aplicables para todo el país, no son las ideas de los 40 millones de argentinos. Son todas cuestiones que se relacionan mucho, ¿no? De un país, estos son los que quieren un país para pocos. Esos son los que hablan hoy. Para ellos, no sé, no sé cuántos son, pero son ellos. Los que hablan hoy que no quieren que
el pueblo de la nación argentina elija a los representantes que van a elegir a los jueces, los representantes del poder político, del poder judicial, son los mismos que hablan del voto calificado. Es muy parecida a la frase de Martínez de Oz, que dice que la Argentina es un país para 4 millones de argentinos. Nosotros no pensamos eso, nosotros queremos un país para 40 millones de argentinos y lamentablemente para ellos hay toda una generación convencida y se vio ahora en La Plata. Se vio en La Plata miles y miles de jóvenes que estamos convencidos de que estamos construyendo un país para los próximos 100 años. Miles y miles de jóvenes convencidos. Digo, eso es lo que más les molesta. Pueden terminar con algún joven, pueden estigmatizarlo, pero va a venir otro. Porque es un país que cree. Nosotros somos hijos de la crisis del 2001. Somos hijos de la crisis del 2001. En la crisis del 2001 no nos afectó directamente a nosotros, nos afectó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Cada uno tuvo una experiencia parecida. A mí, mi abuelo era almacenero, cerró el almacén porque abrió un supermercado en la década del 90. Mi suegro, el corralito se le quedó la plata, tuvo un infarto. Todo eso le pasó a toda la sociedad, a toda esta generación. Nosotros estamos convencidos, Néstor y Cristina nos dieron una herramienta increíble, que es la convicción. Es la convicción. Y estamos convencidos que vamos a poder generar un país para todos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Te dan ganas de aplaudirlo. El hombre tiene que salir todo bien esto. Nos lo merecemos, Álvarez. La agresión de la UOCRA y la detención del hijo del Pata, no es la Pata Villanueva, del Pata Medina. Lo vemos. La agresión de una patota de la UOCRA a voluntarios. El hijo del Pata Medina detenido. Este es el video del ataque del Pata Medina a los voluntarios. Miren la cobardía, la cantidad de personas que le golpean. Primero a un hombre, después a una mujer. Y ahí son perseguidos estos voluntarios, vuelven a ser agredidos, les arrojan objetos. UOCRA dice claramente el chaleco que lleva puesto esa persona. Así quedaron algunas de las personas víctimas de este ataque. Los vehículos involucrados en este ataque a la gente que estaba trabajando por los damnificados por el temporal. Hay una camioneta que pertenece al hijo del Pata Medina. Tenemos un episodio lamentable entre la UOCRA y la Cámpora, que terminaron los palazos, con 2 heridos ayer en La Plata. Hubo algunos incidentes. Enfrentamientos en La Plata entre militantes de la Cámpora y la gente de la UOCRA. La Cámpora y la UOCRA se enfrentaron a palazos por el reparto de donaciones. Bajan de 5 autos, una Traffic blanca y unas motos, unos tipos que sin mediar palabra empiezan a los golpes. Trompadas, golpe de pie, empujones y gritos, amenazas, váyanse de acá, no vengan a hacer política acá, querían sacarnos los chalecos, las remeras, empiezan a golpearnos con mucha hazaña, con mucha hazaña. Eran hombres, 25 tipos, que hacían esto, te tiraban al piso y entre 10 te pegaban. ¿Tenían la identificación de la UOCRA? Claro. Tras el brutal ataque presentado como enfrentamiento por los medios opositores, fue detenido el hijo del Pata Medina. 4 detenidos después de la agresión de la UOCRA a militantes de la Cámpora. Una de las personas detenidas es el hijo del Pata Medina. Estamos hablando de Agustín Medina. Y hay 2 hijos prófugos. Sí, están buscando, del Pata Medina. Del Pata Medina. Sí, encontraron en los procedimientos un arma calibre 9 milímetros con numeración limada, secuestraron 2 autos, esta es la imputación judicial y están buscando por estas horas a 2 hijos más del dirigente de la UOCRA, Pata Medina, que está preso, se llama Cristian Medina. En total son 4 los detenidos. Este ataque y alguna funcional pregunta lograron desviar el foco. Que no se hablara de la organizada solidaridad de miles de jóvenes, que hoy que pasó la moda continúa, y que del otro lado de tanto odio sobran las muestras de amor que a veces nos involucran. La Plata, 9 de abril de 2013. A la señora Presidenta de la Nación
señora Cristina Fernández de Kirchner. Me dirijo a usted con el objeto de agradecerle la respuesta al pedido hecho el domingo próximo pasado en la escuela número 121 del barrio Villa Elvira. El mismo se refiere a las vitaminas de una nena que padece fibrosis quística y por haberme contenido por la pérdida del único familiar que me quedaba, que murió como consecuencia de la inundación en la calle 9 y 518 bis de Ringuelet, que se encuentra en el primer listado oficial, Guillermo Raúl Piotti. Quisiera que esta carta llegue a sus manos y que sea leída en el programa 678 de la TV Pública. Mi hija Celeste, que dice que también estuvo con usted, que es la beneficiaria de la medicación, le manda su agradecimiento. Me despido de usted, quedando eternamente agradecida. Piotti Gladys Noemí, DNI 16.727.464. Volviendo a la patota de la UOCRA, intentando mantener a ultranza que se trató de un enfrentamiento, a Clarín no le quedó otra que entrar en contradicción. Clarín de hoy, título. Detuvieron a 4 personas, entre ellos al hijo del Pata Medina. En la bajada fue un operativo por la causa abierta por el choque de gremialistas contra la Cámpora en La Plata. A ver, sigamos un poco más. 4 personas fueron detenidas hoy en La Plata en el marco de la causa abierta por la agresión de sindicalistas de la UOCRA a militantes de la Cámpora. Estas detenciones resultan claves para esclarecer las razones del choque entre gremialistas y militantes de la Cámpora en La Plata. El video de la agresión fue clave para que estas personas fueran apresadas. ¡Qué matete cerebral el de Clarín!, ¿no? Admiten a regañadientes que fue una agresión porque ya no les queda otra, pero a la vez siguen diciendo que fue un choque porque no quieren conceder que mintieron. Tremendo. Tamaña incongruencia sintoniza con el ocultamiento de la pertenencia del Pata Medina. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, compañeros de la UOCRA. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Mucho ya hemos hablado de la famosa pregunta de las pecheras. Como última postal por el momento, de escuchar completas las palabras de Castro, surge la utilización de una sugestiva primera persona del plural. Nelson, ¿cómo estás? Qué momento, tremendo, tremendo, y estuviste impecable lo que dijiste. Imagino el momento que estás viviendo en el canal. Espero que no tenga ninguna consecuencia para vos en tu trabajo y en el canal, ¿eh? Te felicito y quiero expresar mi solidaridad. Bueno, viniendo de vos, Nelson, sabes el respeto que te tengo. Yo no quiero a esta altura de mi carrera autocensurarme con una pregunta. No podemos tener a esta altura miedo para preguntar. No queríamos pasarlo por alta, porque para nosotros es significativo lo que vos hiciste hoy. Muchísimas gracias y un abrazo grandote de todos los que estamos aquí, ¿eh? Pregunta final. Formar parte del nosotros de Castro implica, por ejemplo, llamar enfrentamiento a una salvaje agresión, tal como sucediera en tiempos de la dictadura o de Costec y Santillán. Bueno, Álvarez, vos también, cuando yo leí todos tus títulos, además dijiste que eras militante. Sí, bueno, la verdad que a mí me gustaría destacar el informe, la partecita donde mostraban la vocación militante de los miles y miles de jóvenes. Porque todo lo demás es chiquito comparado con el trabajo y lo que están dejando miles, pero son miles, ¿eh? Hay 10.000 pibes y pibas constantemente en La Plata, todavía están durante todo el día hasta la noche, haciendo un esfuerzo descomunal por reconstruir esto que fue una tragedia, ¿no? Lo del Pata Medina, a mí me hubiese gustado, es lamentable, a mí me hubiese gustado que hubiesen usado esa camioneta para trasladar mercadería a las casas, a los barrios vulnerables, ¿no? Para que vayan, en vez de 20 matones, 20 argentinos con escobas, con artículos de limpieza para reconstruir ese lugar. Ellos son de La Plata, pero supuestamente... Digo, nosotros no tenemos nada contra la UOCRA, no tenemos nada contra
menos contra cualquier trabajador, no tenemos nada contra Micheli. Nosotros simplemente militamos y queremos poner el pecho a la tragedia, ¿no? Cuando hablan de las pecheras, critican las pecheras, nosotros estamos poniendo el pecho a la tragedia. En otro momento, yo creo que a los barrios, después de esa tragedia, se hubiese entrado con la policía, ¿no? Se hubiese entrado probablemente a los tiros en situaciones tremendas. Y yo veía el trabajo de los militantes entrando a los barrios de a poco a convencer de que teníamos que reconstruir, teníamos que organizarnos para reconstruir el país. Y creo que esto es una cuestión central, ¿no? Muchas veces se usaron los shock como las dictaduras militares para establecer otros shock, ¿no? Shock económicos. Sí. Hay un libro muy interesante de Noemí Klein que se llama La teoría del shock, que habla sobre esto. Nosotros tenemos una postura totalmente distinta. Lo del Pata Medina es lamentable, bueno, está detenido. Que se junten, hubiese sido interesante que se junten a ayudar, pero que se junten a golpear. Bueno, ayer vino Gabriela acá, vean las fotos, los chicos y chicas todos con moretones. Muchas chicas había. El video se muestra porque va moviendo la cámara las dos peleas principales. Estaban acá las chicas el otro día, sí, golpeadas. Una cosa increíble. Y el Pata había cortado la entrada de camión días anteriores, la gente, esa misma gente, no había permitido que llegara mercadería a los barrios, los cortaba en la calle con armas. Ahora la impunidad, 2 avenidas, es de película. Va una Traffic, 4 autos, 2 motos, bajan 30 personas, empiezan a golpear a la gente, adelante de todo el barrio. Un nivel de impunidad que es increíble. Pero yo digo, esto es fue un hecho aislado, digo, tremendo para los chicos que lo sufrieron. Creo que lo que hay que destacar, porque es muy importante mostrar y que se sepa, los miles y miles de jóvenes que estuvieron horas y horas militando, es hermosa esa palabra, horas y horas descargando camiones, llevándolo a los barrios, viendo cuáles sean las necesidades concretas, todavía siguen ahí y van a seguir hasta cuando haga falta. Sí. Digo, creo que eso es lo destacable, cómo seguir interpelando a nuestra sociedad para que haya más y más jóvenes. Digo, el discurso monopólico de Clarín que quiere instalar enfrentamientos, peleas entre barra brava, es un discurso que hay que discutirlo, hay que contrarrestarlo. Digo, esta mística militante es como, yo pensaba, ¿sabes que en los 90 yo digo, ¿qué te ponía la piel de gallina? Te ponía la piel de gallina ir a la cancha, cantar con la gente, la tribuna, te ponía la piel de gallina ir a un recital. Ahora también te pone la piel de gallina esto, ¿no? Te pone la piel de gallina la militancia. Y cómo los chicos cantan para desahogarse. Cantaban para desahogarse, digo, de la voluntad de trabajo, ¿no? Una cosa. Creo que esto es lo que hay que destacar, ¿no? El trabajo militante de miles y miles de argentinos. No solamente los jóvenes. Vos estabas. Estuve, te vi. por eso... No te estoy diciendo que sos viejo. A pesar de que eran jóvenes estaba barro. No, pero pasa que uno en esto es como lo que a uno le da como una especie de desesperación de lo que uno vio cuando estuvo ahí, la cantidad de jóvenes, la organización, la cantidad de trabajo, el cansancio, lo complicado que es llegar a los lugares, lo complicado que es organizarse, y sin embargo se sigue haciendo, siguen trabajando. Y bueno, está muy bien, bien. Y una cosa más, Cristina en el barrio, Cristina con los militantes, cayendo, digo, sorpresivamente a un barrio cualquiera, nadie sabía dónde iba a estar, digo, es el ejemplo, la presidenta de la nación argentina, digo, una de las mujeres más grandes de la historia de nuestro país, como para mí la más grande de lejos, en el barrio de La Plata, afrontando la tragedia, y por el otro lado, Macri jugando al fútbol. Yo digo, ¿por qué no? Digo, a la oposición, al macrismo, al radicalismo, es importantísimo que interpelen a su juventud. Sería importantísimo que el macrismo hubiese tenido 10.000 jóvenes reconstruyendo sus barrios. Es importantísimo que eso suceda. Digo, hay que dar el debate que hablamos para la democratización de la justicia, ¿no? Por ahí no pueden dar el debate para la democratización de la justicia porque ni siquiera puede darse el debate internamente, ¿no? Ellos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a una cosa que justamente prácticamente estamos en otro universo. Vamos a Vargas Llosa y a Margaret Thatcher. A ver qué pasó. Un Vargas Llosa abucheado por elogiar a Margaret Thatcher.
La Nación también repudiable. Empecemos por el diario británico. En sintonía con la cobertura onda homenaje de los últimos días, fue penoso el editorial de La Nación de hoy. Dice Luis Alberto Romero en la penúltima página de La Nación de hoy: la órbita de Margaret Thatcher se cruzó una única vez con la de la Argentina, en ocasión de la Guerra de Malvinas, más precisamente cuando ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano. Gran Bretaña, comandada por la señora Thatcher, se tomó la guerra en serio, organizó su flota, viajó, llegó y venció. Allí comenzó la fase paranoica. Los ingleses ganaban con trampas, no respetaban el fair play. Con el crucero General Belgrano pensamos que nos correspondía un penal. 3 décadas después, se sigue repitiendo el argumento de que el crucero no era un blanco de guerra legítimo. Sin embargo, nuestros almirantes han reconocido lo evidente: el buque estaba en operaciones, era viejo e inadecuado, no bastaba con retirarlo un poco de la línea. Sí preocupaba el riesgo de la nave y de sus tripulantes, debieron dejarlo en puerto. No lo hicieron porque en realidad estaba operando, o al menos es razonable que el mando enemigo así lo pensara y en la duda dijera: tirad primero. Así es la guerra. Margaret Thatcher hizo lo que la mayoría de los responsables de una guerra habrían hecho, ni más ni menos. Nuestro nacionalismo paranoico encuentra siempre culpables ajenos para explicar nuestros fracasos o errores, pero los muertos del general Belgrano deben ponerse en la cuenta de los jefes militares irresponsables, también en la cuenta de los argentinos irresponsables que los alentaron. No tengo una opinión muy fundada sobre la anciana dama que acaba de morir, más bien no me gustaba, pero sé que de ese pecado está exenta. The Argentinian ship, the General Belgrano, and her escorts are pursuing course 273 degrees towards the Argentinian mainland. The Belgrano is sailing directly away from the islands. Can it really be regarded as a threat? She's been changing course continually. It'll play badly internationally. We'll be seen as aggressors. Sink it. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. No tengo una opinión muy fundada sobre la anciana dama que acaba de morir, pero sé que de ese pecado está exenta. Trascendido a través de los documentos de época que Thatcher pensó bajar aviones de pasajeros normales que iban hacia el lado de Brasil. Con el razonamiento que acabamos de escuchar, en tiempos de guerra, un avión que lleva pasajeros argentinos, un avión de aerolíneas, no se sabe si iba por San Pablo, pegaba una curva y se iba a convertir en un agresor de los británicos ocupantes de las Islas Malvinas. Por lo tanto, pensó la Thatcher en bajarlos. El razonamiento que acabamos de escuchar lo hubiese justificado. Se estaba en tiempos de guerra. Tirad primero, no importa las circunstancias, tirad primero. De esa culpa, que perfectamente pudo ocurrir, Margaret Thatcher, con las palabras finales de la nota, también estaría haciendo lo justo. Pero sé que de ese pecado está exenta, diría al final de esta misma nota que he compartido con ustedes. Otro crimen que tal vez no se conozca tanto es que a los propios prisioneros argentinos los hacían transportar explosivos. Una persona se quedó sin piernas y otras 2 murieron, argentinos, en esta faena que les hacían hacer los ingleses. Todo esto es violatorio de la Convención Internacional de Ginebra, que Inglaterra firmó. Por eso no nos vamos a permitir una lágrima por esta mujer. Los daños que hizo con la propagación de las ideas económicas que ya sabemos lo que le provocaron al mundo. Yo, como presidente del gobierno español, quiero honrar su memoria, su determinación, su coraje, su acierto y su visión de futuro le hacen pasar a la historia como uno de los líderes más importantes de los últimos años en nuestro continente. Su insensibilidad tuvo también, o está teniendo por estas horas, distintos movimientos, algunos de ellos en realidad festejando su muerte, ¿no? La propia Thatcher, afirmaron, representa mucho de lo que la gente odia respecto de lo que pasó en Gran Bretaña en los últimos 20 o 30 años.
miles de británicos que perdieron su trabajo no tienen por qué estar tristes con la muerte de una persona. Siempre se dice cuando una persona muere, bueno, hay que ser respetuosos, sí, el respeto por un lado, pero la gente que lo perdió todo, lo perdió todo. Como es sabido, los Vargas Llosa sintonizan con la posición de La Nación, lo que le valió un sonoro abucheo al hijo de Mario. Diarioregistrado.com, Córdoba. El hijo de Vargas Llosa fue abucheado por defender a Thatcher. En un acto para homenajear a su padre, Álvaro Vargas Llosa dijo que Margaret Thatcher fue una defensora de la libertad. La declaración produjo abucheos en el público. Vargallosista de la primera hora es el presidente chileno Piñera. Parecía que el colombiano Santos no. Pero... Diario La Tercera de Chile. Piñera por muerte de Thatcher. Es una gran pérdida no solo para Inglaterra, sino que para el mundo entero. For the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. Twitter del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Lamentamos la muerte de la dama de hierro Margaret Thatcher, controvertida, valiente, con carácter y amiga de Colombia. Valiente. ¿Cómo se le dice valiente a una persona que hace apretar un botón, da una orden para que sobre cientos de personas indefensas vaya un misil asesino? ¿Eso es valentía? ¿Cuál fue la valentía de Thatcher? ¿Pegarle a los obreros que reclamaban una mejor condición de vida? ¿Cuál fue la valentía de Thatcher? ¿Aliarse a los Estados Unidos y hacer que el mundo fuese el mundo devastado que dejaron en los 80 y los 90 con sus desregulaciones que todavía estamos pagando? ¿Cuál fue la valentía de la Thatcher? Exaltar la individualidad por encima del colectivismo, el egoísmo a ultranza que se dio en los países donde pudo derramar su idea junto a Reagan. Mirá qué dupla para la historia. La década del 80 es transitada por personajes como Reagan y Thatcher. ¿Sabrá lo que dice el presidente Santos de Colombia? Me duele por los colombianos que en la mayoría de los casos seguramente no tienen tanta información como la que se puede tener en la Argentina sobre lo que Thatcher significa. A ver, señor Moca. No, pensaba Moca, a ver, Romero podría, que es un historiador, podría tener su versión sobre los hechos de lo que ocurrió con el buque General Belgrano, pero me llama la atención que los use para eximir de pecado a Margaret Thatcher el día de su muerte, ¿no? Bueno, esa nota se puede tomar de muchas, da para hacer muchas análisis. Esa dama que acaba de morir, ¿cómo es que dice? Más bien no me gustaba, es una simple y llana criminal de guerra. Porque los criminales de guerra, contra lo que piensa gente como Luis Alberto Romero, no son los que pierden las guerras. A mí me da risa me da un poco de espanto esa simplificación que solamente sitúa en el lugar de los criminales de guerra aquellos que pierden la guerra y por lo tanto son condenados por tribunales internacionales. Después un profesor de historia, un historiador, que ubica las leyes que rigen la guerra, porque hay leyes que rigen la guerra y leyes que no han sido dictadas sobre la base de la voluntad de Argentina, de Colombia ni de Perú, sino sobre la base de los regentes del sistema internacional, de los cuales uno de ellos, uno de los principales, que miembro del Consejo de Seguridad, es Inglaterra. No es un hecho, lo que está diciendo es muy grave, porque los crímenes de guerra son aquellas violaciones de las reglas que ellos mismos han establecido. Y entonces, la verdad es que espanta. Y después la otra cuestión. En otra parte que no está mencionada en el informe, Romero habla de el enano nacionalista que asaltó a la sociedad argentina en la época de las Malvinas. Yo quiero hablar de esto porque realmente es muy difícil, me resulta muy difícil y creo que es un tema difícil, porque en la plaza donde se convocó por el tema de Malvinas habíamos muchas de las personas que habíamos estado el día anterior peleando contra la dictadura militar y sufriendo palos de la policía. Entonces, uno puede reconocer el error, puede entender muy bien circunstancias que son muy fáciles de ver 31 años después. Pero en todo caso, cualquiera haya sido la posición en aquel momento, hablar de enano nacionalista sin preguntarse las razones
es un verdadero hecho monstruoso, porque un historiador tiene que decir, bueno, pero ¿por qué un pueblo argentino, millones de argentinos que no eran solamente en la Plaza de Mayo, eran en todas las provincias, en todo el territorio del país había gente movilizada en contra del colonialismo británico? ¿No hay una pregunta de por qué esa enemistad del pueblo argentino con el colonialismo británico? ¿Todo es explicable por la dictadura manipuladora? Porque Romero no se anima a decir la culpa la tiene Argentina, dice la culpa la tienen los militares, y a continuación dice también aquellos que se entusiasmaron con la gesta de Malvinas. Es verdaderamente situarse fuera fuera de la sociedad en la que uno vive, en aras de una ideología. Esa ideología que exhibe Luis Alberto Romero está en una situación agonizante en el mundo. No es que dice estas cosas en los 90, cuando las naciones habían desaparecido, los estados eran inventos, la justicia social era una retórica. Hoy se habla un lenguaje distinto, no solo en la Argentina y en América Latina, también en Inglaterra. También las masas que protestan en Inglaterra hablan un lenguaje distinto que no reconoce en Margaret Thatcher ninguna amante de la libertad. ¿Cintia? Muy cortito, me parece que agregaría a la lista de condolencias por Margaret Thatcher la tristeza que expresó el Papa Francisco sobre la muerte de Thatcher, que dijo que se sentía triste justamente por eso, expresó su tristeza, para agregar a la lista de condolencias. Barone. Hablamos de periodismo hoy. Todos los informes, aún los políticos, aún una reflexión de Álvarez, fueron realmente dirigidos un poco como el periodismo. Antes se decía manipula, tergiversa, distorsiona. Creo que esos adjetivos, esas calificaciones se han reducido. Y hay otra calificación que no la tengo yo, porque hay que crear una palabra nueva, porque no basta con la palabra mentira, con la palabra difamación, injuria, con la palabra fábula, la creación de la fábula, el periodismo fábula. Cuando yo veo a todos esos periodistas, comunicadores, pertenecientes generalmente a los medios hegemónicos, y otros que no figuran en el informe, que están subyacentes por allí, pensaba en lo que vos estabas diciendo hoy respecto del gobierno, del kirchnerismo, de esta nueva situación, cómo fue tomando distintas etapas, como pasó con los militares, cuando descolgaron el cuadro, que fueron un sistemático proceso de reacomodamiento de la democratización, usa la palabra que usa la presidenta, de esa fuerza. ¿Qué ocurre con el desnudamiento y el desenmascaramiento? ¿Por qué esos historiadores, que en realidad son historiadores apartados de la historia les pasa por encima, como a muchos de estos referentes, ¿por qué están en contra de los medios? Los tipos que están en los medios y que saben que están aprisionados en esos medios, porque quieren mantener esa cautividad que les reditúa a ellos un beneficio determinado, no solo de ideología, un beneficio económico, un beneficio de poder. Y lo mismo le pasa a los jueces y juececillos, uso el calificativo por mi cuenta, que hay en el Poder Judicial. No quieren que se esclarezca y se democratice, porque esa carencia de democracia es lo que les permite a ellos usufructuarla. Entonces, cada vez que el gobierno avanza en una democratización, en una purificación, si querés, para usar un término casi religioso, hay un rechazo inevitable. Y yo creo que acá hay dos Argentinas. Y las dos Argentinas coexisten, y una es la Argentina que quiere ser, que tiene autoestima, que ha recuperado muchas cosas, y la otra Argentina que quiere ser la de antes, porque les parece que la de antes era mejor. Entonces nada de lo que se pueda hacer les va a gustar, lo van a rechazar siempre. El debate casi es una inutilidad. Lo que vale son lo que vos dijiste, perdóname, las convicciones, sí, para que esas convicciones sean transmitidas a otros. Sí, a mí me gustó mucho una editorial de Mario Weinfeld que dijo: nadie puede ponerse feliz por la muerte de otro ser humano, pero si hay algo que nos tenemos que poner contentos es que en la Argentina y en la región las políticas de Margaret Thatcher y de Reagan están sepultadas. Yo creo que esto tiene mucho. Y las de Galtieri también. Y las de Galtieri también, exactamente. Vamos a hacer un corte entonces y ya volvemos con más 678. Adelante. Hoy es tiempo de solidaridad. Juntos es tiempo de que todos los argentinos, unidos, apoyemos a los que nos necesitan.
Por eso, el Gobierno Nacional decidió las siguientes medidas para los afectados por las inundaciones que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A través del programa Procrear, se otorgarán créditos para la refacción de viviendas sin necesidad de participar de sorteos. Son créditos de hasta 50.000 pesos y en hasta 48 cuotas, con un interés que va desde el 7 al 14% anual según el ingreso del damnificado. Para esto, se destinarán 1.400 millones de pesos. Para los adultos mayores, desde el programa Argenta se otorgarán créditos populares de hasta 15.000 pesos, con una tasa fija anual del 9,9%. Un tercio de ese dinero podrán recibirlo en efectivo y el resto se les acreditará en la tarjeta Argenta. Para esto, se destinarán 600 millones de pesos. Más información en los puntos de información directa ubicados en las zonas afectadas, ingresando en www.anses.gov.ar o llamando al 130. Quiero agradecer a todos los argentinos esta inmensa muestra de solidaridad que están teniendo en estos días. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás.